Hermano, buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy cordial aquí de parte de su hermano César Arevalo. Y así vamos a empezar entonces nuestra reunión hoy, Día del Señor, julio 15 del 2018. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Ah, Vamos entonces a empezar con la lectura de la Confesión de Westminster. Voy a poner aquí. Vamos a leer ahí donde está. Y dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Así de esta manera estamos entonces, hemos leído la Confesión de Westminster, ah, capítulo 8, entrada 2, acerca de la naturaleza divina y naturaleza humana de Jesucristo, que es lo que corresponde a la doctrina ortodoxa cristiana. Entonces, vamos a decir de esta manera la bienvenida a todos ustedes, a los que están uniéndose, a los que se van a unir y a los que van a escuchar también. Vamos entonces a hacer una oración de inicio. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu presencia esté con nosotros durante toda esta hora que vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer lectura del Salmo 95. ¿No? Si buscan en su Biblia, voy a ponerlo también, Salmos 95. Voy a usar la versión Reina Valera. Salmo 95 es un salmo de 11 versículos. Salmos 95. Está, Salmos 95. Entonces, leamos. Dice así, la bendita palabra de Dios. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Porque Dios grande es el Señor, Rey grande y sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y de las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, porque 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Este es un salmo que nos da a entender el propósito de Dios para su pueblo y cómo Dios actúa en su pueblo.
7. Porque Él es nuestro Dios. 8. No endurezcáis vuestro corazón. Dios no está hablando a los paganos, Dios está hablando a su pueblo. ¿Puede el pueblo de Dios endurecer su corazón? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Hay muchos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios endurece su corazón? Dios lo castiga. Dice 11, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dios castigó a los que estuvieron con Moisés porque endurecieron su cerviz. Eran circuncidados, tenían el sello y la señal del pacto abrámico. Porque recuerde, Dios había dicho, el que no se circuncide será cortado del pueblo, quiere decir, será muerto. Pero ellos tenían la señal del pacto en su cuerpo, la circuncisión hecha de mano. Y sabemos que la circuncisión es la forma visible que simboliza la realidad interior del que es pueblo de Dios. Pero aquí viene la pregunta. Entonces, si son pueblo de Dios, ¿por qué Dios los elimina? Dios los elimina por su rebeldía. Porque pueden haber estado circuncidados externamente, pero su corazón no fue circuncidado. Este es el ejemplo evidente y la evidencia clara de la iglesia visible, aquellos que tienen los medios de gracia, y la iglesia invisible, aquellos que verdaderamente son los regenerados. Nosotros solamente vemos la iglesia visible. Dios es el único que conoce la iglesia invisible. Nadie más. Muy bien. Vamos entonces a hacer una oración de intercesión. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos a ti con un corazón humillado, humilde, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Pero por gracia en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, tenemos la vida eterna. No porque merezcamos o por nuestras obras, sino por pura gracia, por la fe en Jesús. Y ahora, Señor, recibe nuestras peticiones que tenemos, ya sea en enfermedad, sánanos, sana aquellos que están enfermos, a los que tienen problema económico, provéeles con un buen trabajo, estabilidad, a los que necesitan un trabajo, provéelo, aquellos que tienen problemas personales, en su trabajo, en su casa. Trae la solución a ellos en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté con ellos. Escucha sus oraciones, Padre. Que ellos oran a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Y ahora también te traemos este momento, esta oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y todos decimos amén. Amén, hermano. Entonces, muy bien. Vamos entonces a leer Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Deuteronomio. Y lo voy a poner ahí. Tiene su Biblia. Voy a utilizar la versión de las Américas. Vamos a ver. Ahí está. Dice Deuteronomio, la bendita palabra de Dios, el quinto libro del Antiguo Testamento, del Torah. Esto pues son los mandamientos, ¿no? Esto pues son los mandamientos
los estatutos, los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida. Promesa abrámica, ¿no? ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados, vida eterna. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una promesa increíble. Un día voy a dar un sermón de esto. La misma promesa abrámica que Dios dio a Abraham en Génesis. Esto es para ti, tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos. Toda tu descendencia va a ser herederos de la promesa de Abraham. Y eso se lo está diciendo a Moisés cuando le dio las tablas de la ley. Las tablas de la ley está fundamentada en la promesa de Abraham. Y dice, para que cumpláis en la tierra que vas a poseer. ¿Cuál es la tierra? Hebreos dice, la iglesia. El reino de Dios. No es una tierra material, física, territorial. Es mucho más que eso. Mucho más que eso. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y tenemos que amarlo. La salvación es por gracia. Siempre lo fue. Nadie fue salvo por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley viene el conocimiento del pecado. Conocimiento del pecado. Solamente por gracia somos salvos. Porque a Él le ha placido que la justificación sea por la fe y no por las obras de la ley. Nosotros no escogimos eso. Dios, a Él le pareció eso. Y lo que Dios piensa lo cumple. Y lo que Él cumple es porque ya lo planeó de antemano. Así es nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a hacer la oración de iluminación para continuar. Dice así: Padre, gracias por tu amor en este momento. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, que nada ante nuestros ojos nos distraiga. Enséñanos a disciplinar nuestra vida, a amar tu palabra, a desear tu palabra, a anhelar estar contigo. Pon en nuestro corazón hambre y sed de justicia por tu palabra.
Así es mi oración en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos dicen amén. Vamos entonces a abrir nuestro texto de hoy que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, ¿no? Del 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, dice así: la bendita, única, inspirada, infalible palabra de Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bendita sea la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así vamos entonces a estudiar esta parte de las escrituras porque es fundamental. Recuerde que esta parte de las escrituras está dentro del contexto del versículo 11, cuando dice la buena batalla de la fe. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, lo cual hemos visto que son virtudes que en otra carta Pablo dice es el fruto del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, a Timoteo: tu vida tiene que estar siendo vivida en el Espíritu, dando fruto. Esos frutos se evidencian en justicia, piedad, amor, fe, paciencia, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo. Luego le dice: pelea la buena pelea de la fe. En el original es pelea la buena pelea. Pelea es un mandato. La buena pelea de la fe. No es una pelea, no es una guerra, no es una batalla mala. Es buena. Si hay una de las buenas, de las mejores batallas, realmente en una batalla hay muerte, ¿no? Miseria. Pero en este caso, esta batalla es buena. ¿Por qué? Porque es una batalla de la fe. Y dice otra vez, ¿no? Para que eches mano, ¿no? De la vida eterna. Otra vez menciona aquí, echa mano de la vida eterna, la cual se repite en el versículo 19, ¿no? Se repite en el versículo 19 cuando dice: echa mano, ¿no? De la vida. ¿Dónde está? Te mando Dios. Asimismo, el versículo 12, perdón, versículo 12. Entonces, cuando vamos al versículo 12, dice en el original, ¿no? Que tienes que agarrar. La palabra significa agarrar fuerte, agarrar fuerte. En este caso, ¿qué se va a agarrar fuerte? La vida eterna, ¿no? Es aoinoi sois. Entonces viene del adjetivo prácticamente que no tiene fin. Es un adjetivo que califica al sustantivo vida. O sea, tenemos que agarrarnos, asirnos de aquello que es eterno. En este caso, la vida eterna. Ahora, eso da a entender para algunos: bueno, entonces yo tengo que luchar por mi propia salvación. No, no es eso. Cuando dice agarrarnos de la vida eterna, está simplemente vivir en la vida eterna que Jesucristo nos ha dado. Vivir. O sea, nuestra vida no tiene que ser una vida en la perspectiva temporal, sino más bien tiene que tener una perspectiva eterna.
Entonces, cuando vivimos una vida de una perspectiva eterna, estamos viviendo entonces, estamos agarrándonos de lo que ya nos pertenece, de lo que ya tenemos, que es la vida eterna, que es Jesucristo. Porque recuerde que la vida eterna, nosotros no trabajamos por la vida eterna porque nunca lo vamos a tener. Es la fe en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, Jesús claramente está ahí en sus palabras, que Él es la vida eterna. Entonces vivimos en Jesucristo, ¿no? En Jesucristo es tener la vida eterna, porque estamos en Jesucristo. Viene a ser como una botella. Lo que está dentro de la botella pertenece ahí. Y somos parte de la botella porque estamos dentro. Nosotros estamos en Jesucristo, tenemos la vida eterna porque Él es la vida eterna. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, está diciendo, bueno, vive la realidad de la vida eterna. 14 dice que guardes el mandamiento, la ley, sin reprensión, sin mancha, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual quiere decir de que nuestra vida cristiana está gobernada aquí en la tierra en el aspecto ético-moral por la palabra de Dios, la ley de Dios. Y eso no es solamente, bueno, hasta que yo tenga 40 años, 60 años, no, dice hasta la aparición de nuestro Señor. Claro, nosotros tal vez vamos a morir sin ver que Jesús venga, pero hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra, tenemos que obedecer al mandato de Dios. Y fíjese que eso es para todos los cristianos de todos los siglos. No es solamente para para el año 2018. Lo fue para el tiempo de Pablo, ahora es para nuestro tiempo y lo será hasta la venida de Jesús. Su aparición, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, dentro de ese contexto, Pablo sigue y da consejos. En el versículo 17, por ejemplo, hay un cambio y dice, a los ricos de este siglo. Ahora, esa palabra, los ricos de este siglo, hay que entenderlo bien. Porque muchos dicen, oh, mira, Pablo está hablando a todos los ricos del mundo. Y sí, sí, uno puede tener esa aplicación porque al fin y al cabo es la palabra de Dios. Pero dentro del contexto que está escrito, contexto, yo creo que si me sigan con mucho cuidado, contexto. Número uno, yo le hago la pregunta a usted, ¿no? ¿A quién está escribiendo Pablo? ¿A quién está escribiendo Pablo? ¿Alguien sabe a quién está escribiendo Pablo? Fácil, a Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo? ¿No? Próxima pregunta. Porque fíjese, así es como podemos entender el contexto de una carta. ¿Quién era Timoteo? Bueno, Timoteo fue el obispo de la iglesia en Éfeso. Por la imposición de manos, por el presbiterio, el grupo de ancianos. Fue ordenado Timoteo. O sea, Timoteo no dijo, bueno, yo voy a enseñarles. No, él tuvo la autoridad apostólica. Le pusieron la imposición de manos, aprobación de su ministerio. Eso ya vamos entendiendo entonces a quién se está dirigiendo la carta. ¿La carta fue dirigida a los romanos, al pueblo pagano? No, fue dirigida a Timoteo y Timoteo era el obispo, ¿no? En Éfeso, en la iglesia en Éfeso. Entonces, si el mandato es a Timoteo,
Le dice, manda a los ricos de este siglo. Ahora, bien interesante porque muchos dicen, bueno, se refiere a los ricos de todo el mundo. Es imposible, porque Timoteo no vivió para hablar a los ricos de este mundo. De acuerdo al contexto de todo lo que se está hablando, los ricos se refiere en este contexto a los de la iglesia cristiana. Ahora, bien interesante porque dentro de ustedes saben que el marxismo cultural, ¿no? Viene, el marxismo cultural es, ¿no? Inclusive una ideología anticristiana que se ha infiltrado en las congregaciones, ¿no? Y entienden la Biblia desde una perspectiva socialista. Esa es más la hermenéutica. Y creen, bueno, Jesús es, ¿no? Han escuchado esa frase, Jesús fue el primer comunista. Los cristianos eran todos socialistas porque todos compartían todo, no había ni pobre ni rico. Momento, momento. ¿Qué dice Pablo en esta parte? A los ricos de este mundo. Ahora, pero ¿qué dice el original para entender? Esto es algo que se tiene que entender, hermano, tiene que saber. Por eso se estudia la Biblia, ¿no? En el original dice a los de la edad presente. Quiere decir, quiere decir a los de esta parte o a este tiempo, esta era de la historia. Se está refiriendo a aquellos, al tiempo histórico donde estamos viviendo, a los cristianos ricos de este tiempo. ¿Me escuchan? Había cristianos millonarios, como se llama ahora, ¿no? O cristianos de buena posición económica, porque está diciendo a los ricos y debe de traducirse a los ricos de este tiempo dentro de la iglesia cristiana. Otra prueba que se refiere a ellos es que está diciendo instruyelos. Timoteo no fue llamado a instruir a los de afuera, sino a la iglesia. Por lo tanto, si Timoteo vino a instruir a los de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, dentro de la comunidad cristiana en Éfeso, hubo hermanos o cristianos, o no quiero decir tal vez millonarios, pero de buena afluencia o posición económica, a los que Pablo llamaba ricos. ¿Entiende? Y la palabra en griego ricos tiene que ver abundante riqueza, literalmente abundante riqueza. Entonces, esa parte Pablo se asegura que Timoteo entienda. Timoteo, la implicación es esto. No, tú no puedes decir que no sean ricos, porque ya son ricos, ya son personas con buena posición económica. Dios les bendice así. El punto de Pablo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, recuerde que en el versículo también, más arriba, dice
Versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ahora, viendo todo el concepto, porque recuerden, ustedes tienen que seguirme. Estaba la iglesia local, entran hermanos de condición humilde y habían hermanos de condición afluente. Parece que la idea era que los hermanos de condición humilde, por eso es importante el contexto, por eso es importante el contexto. Parece, de acuerdo a la evidencia circunstancial, que hubieron algunos hermanos de condición humilde que al ver a los hermanos afluentes querían tener lo mismo. Querían ser igual que ellos. Querían, bueno, yo quiero también ser igual que el hermano, ¿no? Con dinero, afluente, buena posición económica. Yo quiero eso, ¿no? Yo también quiero así. Por eso el versículo 9 tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora entiende el contexto por qué Pablo dice eso. ¿Me está entendiendo usted a mí? ¿Me está escuchando? Es muy importante que usted entienda esto, hermano. Las escrituras nos dan el contexto. Nosotros tenemos que hilvanar el contexto. Cuando los cristianos de condición humilde vieron a los hermanos afluentes, algunos de ellos querían también ser ricos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, dile a esos hermanos que quieren enriquecerse que pueden caer en condenación, en tentación y lazo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ya estamos viendo el contexto, hermanos, de por qué Pablo dice el amor al dinero. Pablo no estaba en contra de que un cristiano amase fortuna. Ahí está la evidencia. Habían cristianos afluentes en la iglesia local en Éfeso. Y era natural, porque Éfeso era una capital cosmopolita. Era natural. Mucha inversión. Muy empresarios había ese tiempo. Lo que es cosa no sé cómo ahora. Mucho comercio. Mucho dinero corría ahí. Uno se entregaba a un buen negocio, hacía buena cantidad de dinero. Y habían cristianos que decían, bueno, yo quiero ser como el hermano. Yo también quiero tener mi dinero, quiero tener mis propiedades. Entonces Pablo dice, un momento, hay un peligro aquí. Si tú amas mucho el dinero, va a haber problemas. Porque el amor al dinero es la causa de todos los males. El amor al dinero. No al dinero en sí, porque el dinero es, mientras vivamos esa vida, es indispensable. Entonces Pablo hace una exhortación general. Entonces es después que en el versículo 17 se dirige a aquellos cristianos que ya tienen dinero, que son afluentes en la iglesia. Y Pablo le dice, tú tienes que instruir a estos hermanos. Número uno, dice que no sean altivos, porque esa es la presunción natural que surge cuando una persona tiene más que otros y está en un lugar donde el resto de las personas no tiene. Entonces, como que parece que la naturaleza humana tiende a sentirse superior por su posición social y económica, hermano. No se olvide. Entonces Pablo dice, a los ricos de este mundo manda. Y cuando dice manda, es instruir, es un imperativo, es un mandamiento, ¿no? Dice mandato. Cuando dice manda, es mandato, ¿no? Solemnemente, es un mandato solemne, hermano. ¿Qué le tienes que enseñar? ¿Qué le tienes que mandar? Primeramente, que no sean altivos. Y la palabra altivo en el griego es hipselofronein. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Higlosofronein se refiere a una persona
que piensa de sí mismo de una manera orgullosa, piensa que es mejor que los demás. Pablo dice a Timoteo, enséñales que no. Lo primero que tienes que enseñar, Timoteo, a los hermanos que son afluentes, que no sean orgullosos, que no piensen de sí de una forma muy alta y elevada. Eso es altivez, de la palabra altivo, alto. Número 2, dice que no pongan la esperanza en las riquezas. Vuelve a repetir lo que dice versículo 9. Entonces, fíjese que no está diciendo, disculpe, no está diciendo que no sean ricos. Esto echa por tierra la idea errónea de que Dios está en contra de la persona que tiene dinero. El mandato no es diles que no sean ricos, sino que no dependan de la riqueza, que es diferente. ¿Está escuchando? Se puede tener dinero, una buena posición económica, y eso trae posición social y hasta política. Pero Pablo le advierte y dice, sobre todo eso, hermanos, no confíen, no pongan su confianza último en las riquezas, las cuales son inciertas. Esa es la razón principal, hermano. Esa es la razón principal. Hermanos, por favor. Sí, mira, la razón principal. ¿Se dan cuenta cómo Pablo nos dice ahí mismo cuando leemos la escritura? De no poner confianza en las riquezas. Es, a ver, ¿alguien sabe? Los puntos son ¿qué? Dígalo. Inciertas. ¿Está? Son inciertas. Ahora, ¿qué verbo usa Pablo? Cuando dice Pablo que no pongan su esperanza, la palabra esperanza aquí es que no tengan expectativas de confianza. Y esto es duro, hermano. Porque Pablo está diciendo a los hermanos que tienen buena posición económica, no pongan su esperanza en las riquezas. No pongan su esperanza en las riquezas. No pongan su fe en las riquezas. No tengan expectativas altas en las riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué lo dice? Bueno, hay una razón por la cual. Lo vamos a ver por qué. Porque son inciertas. La palabra incierto es adelotes. Significa la calidad de ser incierto. Algo que no se ve. Ahora, claro, alguien va a decir, ¿cómo que no se ve? No es que no sean ricos, son ricos de verdad. Pero la riqueza, dice Pablo, no te van a traer una seguridad 100% trascendental. Incierta porque el dinero va y viene. Puede perderse en el dinero. Y aún cuando no se pierde en el dinero, por mucha fortuna que uno haya acumulado, no da esperanza de vida eterna. El dinero es un medio para vivir en esta tierra. Y si Dios te da más de eso, gloria al Señor. Pero el dinero o la riqueza no son la última esperanza, lo que está diciendo Pablo. Es incierto. Hoy tienes, mañana no. Hoy no tienes, mañana sí. Y lo que tienes puede ser no mucho, puede ser mucho. Pero puedes perder eso. Bueno, y si no pierdes, de todas maneras es incierto. Porque no se sabe lo que puede pasar.
Entonces, dentro de ese contexto material, número uno, Pablo no está en contra de las riquezas ni tampoco manda que los ricos no sean ricos. Simplemente a los cristianos ricos tengan la perspectiva correcta, que su mente no esté en el amor al dinero, absolutamente no, sino más bien en otra cosa. Y mira lo que dice ahí. Si no, dice si no. Si no, viene a ser un adjetivo, una conjunción de contraste, ¿no? Conjunción de contraste, ¿verdad? Conjunción de contraste. Recuerde que Pablo habla mucho, utiliza la conjunción de contraste, la cual indica, ¿no? La cual indica que lo que viene es contrario al pensamiento anterior. En este caso, Pablo, el pensamiento anterior es que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, dice, sino contrario a eso, que lo pongan en el Dios vivo. Una frase, en el Dios vivo. Pues aquí Pablo contrasta la riqueza material, ¿está viendo? La riqueza material con Dios. No los pone en el mismo nivel, sino está contrastando en cuanto objeto de esperanza. Si uno pone su objeto de esperanza en las riquezas, está mal, es incierto. Pero si uno pone su objeto de esperanza en Dios mismo, para Pablo esa es la mejor riqueza. ¿Por qué? Y Pablo tiene una coma ahí. ¿Por qué? Porque Dios, dice Pablo, ¿no? Es el que da todas las cosas en abundancia. Entonces, aquí viene bien interesante. Según Pablo, y eso yo quiero que ustedes lo entiendan. Según Pablo, la fuente de toda riqueza no es el dinero o la riqueza, sino más bien, con función de contraste, es Dios. Digo un amén. Dos fuentes de riqueza, la humana, la natural y la trascendental. La riqueza material uno puede acumular, pero tiene problemas en el punto de vista ético, cristiano. Uno confía en eso para vivir, uno se hace altivo y uno cree que esa es la verdadera riqueza. Pablo dice, no, 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 no. La fuente de toda riqueza es Dios. La fuente de toda riqueza, últimamente, la fuente de toda riqueza es Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Él nos da todas las cosas en abundancia. Mira, hermano, eso es tremendo. O sea, Pablo está diciendo no que Dios sea anti riqueza, no, 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 no. Pablo dice, porque Él, Dios, nos da todas las cosas en abundancia. Lo que Pablo está diciendo que la verdadera fuente de la riqueza material y espiritual es, ¿ya lo sabe? Es, ya lo sabe, Dios. Entonces, cuando una persona con afluencia dice, mira, yo tengo riqueza, yo tengo esto, él cree que su riqueza es la fuente de su riqueza, ¿no? El dinero. No, Pablo dice. La fuente de toda riqueza, de todo. No es el dinero ni la empresa. ¿Sabe quién es? Es Dios. Dios es la fuente, el origen de donde sale toda la riqueza. Abundancia. Ahora la palabra abundancia, muy, uh,
Interesante, porque la palabra abundancia significa ricamente, el cual nos da ricamente en abundancia. Entonces, Pablo está haciendo un contraste aquí, que mientras el dinero nos da riqueza, Dios nos da no solamente la riqueza, sino que Él es el origen de la riqueza y riqueza abundante. Ah, ¿sí? Claro, porque el rico va a decirme, yo tengo aquí mis posesiones. Bueno, está bien, Pablo dice, pero recuerda que el origen de todo lo que tienes es Dios y Él no solamente te lo da, Él lo da abundantemente más de lo que tú tienes. Pero la pregunta es, la pregunta, ¿cuál es? A ver, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da las riquezas a su pueblo? Pregúntese, ¿para qué? Para decir, mire, yo tengo cantidad de dinero, gloria a Dios. ¿Para eso? ¿Para llenarse uno de altivez? ¿Para creerse uno mejor que el otro? No, ahí está. Para que la disfrutemos. Y la palabra disfrutar en el griego significa para tener la facultad del gozo, ¿no? Para gozarnos, ser capaces de experimentar la bendición de Dios, ya que Pablo dice que todo esto viene de Dios cuando Dios prospera materialmente. Es para que lo gocemos nosotros. Fíjense. Entonces, Dios no es anticapitalista o anti-riqueza. No, Dios bendice. Y Dios está diciendo a aquellos hermanos que tal vez no están en una posición así. Hermano, dos cosas, Pablo, está respondiendo. Dios es la fuente de riqueza en todo aspecto. Y si Él da a ciertos hermanos más que a otros, es para que esos hermanos los disfruten. Ahora uno puede decir, ¿se dan cuenta cómo es esta ética que Pablo está enseñando va en contra de la ética comunista? Porque para el comunista todos tienen que estar iguales, así, no, todos. O sea, si tú trabajas más que otro y tienes derecho a tener más, no puedes porque tiene que estar igual que el resto. Pero Pablo enseña algo diferente a Timoteo, ¿no? Pablo está diciendo, ¿no? En esta parte, que Dios es el que provee todas, en griego es panta, todas es un adjetivo, las cosas, no dice parte de las cosas, ricamente en abundancia. Esto es tremendo, hermano. Nos da en cantidad y nos da en cualidad. Abundancia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? En cantidad y en calidad. Entonces Dios dice, Pablo está poniendo dos contrastes. Uno, la riqueza material, la riqueza que viene de Dios. Uno, sí es bendición de Dios, pero que el hombre no caiga en altivez de corazón, ni tampoco sea orgulloso, porque el amor al dinero es causa de todos los males. Pero al mismo tiempo, lo contrario está en que la verdadera riqueza que tiene esa persona viene de Dios. Dios es la fuente de riqueza para que nos gocemos completamente.
O sea, Pablo está respondiendo a hermanos en la iglesia que posiblemente se habrían quejado con Timoteo, diciendo, mira Timoteo, esos hermanos son ricos en dinero y nos miran mal. Nosotros somos humildes, somos pobres, ¿qué vamos a hacer? No queremos los ricos aquí. Tal vez no habrán dicho eso, pero se dan cuenta que la iglesia cristiana no tiene la filosofía comunista, ¿no? Habían cierta gente humilde y pobre en las iglesias, pero no todos eran pobres. Había gente adinerada. Entonces Pablo responde a los dos. Uno, a los que son pobres, ¿no? ¿Se acuerdan? Versículo 9. ¿Quieren que lea otra vez? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, codicias necias y dañosas. Está respondiendo a aquellos que al ver a su hermano que tenía riquezas querían ser. Y a los hermanos que eran ricos materialmente les dice, ¿qué les dice? No sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Confíen en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿Se dan cuenta las diferentes audiencias como Pablo está hablando a Timoteo? Pablo tenía que tener en cuenta que en su congregación había gente rica y gente pobre. A unos no codicien lo que ellos tienen porque el amor al dinero trae mucho problema, causa todos los males. Y a los que tienen no sean vanidosos, orgullosos y miran a los demás con desprecio porque las riquezas son inciertas. ¿Sí? Dos mensajes. Pero ahí no queda. Pablo dice al final, ¿no? Que hagan bien los ricos de este mundo. Que sean ricos no en dinero, sino en buenas obras, dadivosos, generosos. Y esto es buenísimo, porque aquí lo que Pablo está diciendo es cómo el rico en la iglesia puede disfrutar su bien. Y no tiene que ser forma egoísta, sino diga, número uno, hacer buenas obras. El hacer buenas obras implica necesariamente ayudar al prójimo. Tú no puedes hacer algo bueno si no ayudas al prójimo. En ese caso está implícito el mandato a ayudar al prójimo, al necesitado. Entonces, hacer buenas obras. Entonces, aquí en este caso las buenas obras es el fruto del cristiano, no la fuente de la salvación, porque las buenas obras no nos pueden llevar a Cristo. Pero el cristiano expresa su fe ayudando al prójimo como buenas obras, buenas obras. Dice que sea rico en buenas obras, abundante en buenas obras, que sea generoso en distribuir, ¿no? Muy generoso. La palabra generoso implica que tenga la voluntad de compartir con el necesitado. Eso es generoso. Que tenga la voluntad de compartir con el necesitado y que esté listo a compartir, dice el final. Y esa palabra compartir tiene que ser, en otras palabras, que comunique y que sea de beneficio a los hermanos. Ahora, todo esto en cuanto a los que tienen cierta afluencia económica en la iglesia local. No es que el hermano se va a sentir comprometido a hacerlo. Pablo está diciendo a Timoteo que enseñe a los ricos de este mundo, de su iglesia, que Dios es soberano, es la fuente de toda riqueza y que sus buenas obras en realidad son su riqueza, las cuales tienen que ser abundantemente, con generosidad, ¿no? Siendo dadivosos, que tengan ese espíritu de ayudar, ¿no? Y luego dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Otra vez menciona aquí Pablo, echen mano de la vida eterna, lo cual es la misma palabra que utiliza en el versículo 6. Dice aquí Pablo que pongan tesoros, que acumulen tesoros para sí mismos, ¿no? El cual es el buen fundamento para el futuro, ¿no? Para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora, muchos tienen dos interpretaciones en esto. Número uno, Pablo está diciendo o aludiendo a un tipo de ahorro para el futuro, cuando uno ya está anciano o no puede trabajar, pero al mismo tiempo teniendo la perspectiva de la vida eterna.
Puede ser. Pero cuando dice atesorando para sí buenas obras, fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna, también puede significar que Pablo tiene en mente el hecho de el testimonio o el fruto del Espíritu Santo. Porque dice atesorar buenas obras, ¿no? Para lo porvenir en esta vida. En otras palabras, que el cristiano tiene que siempre estar haciendo buenas obras como expresión de su fe, como expresión de su fe, ayudando al necesitado y menesteroso, como expresión de la fe, ¿no? Que echen mano de la vida eterna, o sea, vivir en esa vida eterna que Cristo nos da. Porque echar mano, literalmente, una figura retórica, significa agarrar algo. Ya lo agarré, está conmigo. Pero en realidad el que nos agarra a nosotros es Cristo. Y dice Jesús, los que están en mi mano, nadie los arrebatará de mi mano. El Padre que me los dio, nadie se va a perder de ellos. O sea, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Entonces, como estamos en Cristo, entonces estamos ya nosotros protegidos. Tenemos la vida eterna en Jesús. ¿Me entiende? Tenemos la vida eterna en Jesús. Y hay una parte muy importante cuando Pablo escribe a los colosenses, ¿no? Dice, está en Colosenses, déjeme ver. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué significa eso? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Leyendo lo que dice aquí, 1 Timoteo, en su carta que Pablo le escribe a Timoteo, que sean ricos en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Aquellas que están justamente de acuerdo, fundamentados en la ética cristiana, la cual asimismo está fundamentada en la ley de Dios, porque la ley de Dios viene a ser el fundamento para la ética cristiana. El fundamento para la ética cristiana. La ley de Dios, ¿no? La ley de Dios es el fundamento ético del cristiano. ¿Cómo sabemos que es una buena obra? De acuerdo a su ley. ¿Por cuánto tiempo tenemos nosotros que hacer? Hasta la venida de Cristo. Hasta la aparición tenemos que estar haciendo buenas obras. Es lo que dice ahí. Es el fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu no es el balbuceo de hablar en lenguas, no, eso no. Es una vida que dé frutos de acuerdo a las características que Pablo pone para la vida del cristiano. Eso es lo que está diciendo ahí en Timoteo. Recuerda que Timoteo tiene que instruir, tiene que edificar la iglesia local en Éfeso desde sus bases. No es fácil. Toda la carta de Efesios viene a ser justamente el fundamento teológico de la iglesia y cómo trabajar. Si no entendemos eso, le pregunto a usted, entonces, ¿cómo va a entender usted su vida cristiana? Entonces, todo eso es importantísimo. ¿Cómo usted puede entonces aplicar, para terminar? Bueno, la aplicación es evidente. Número uno, que nuestra vida cristiana, nuestra vida, ya sea que seamos ricos, afluentes o no, el fundamento, la lección sólida es, tenemos que dar fruto de buenas obras, de acuerdo a la ética de Dios, que es su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Nunca. Entonces, ese es el mandato que Pablo le da a Timoteo, que Timoteo tiene que enseñar a los hermanos y los demás, y ahí sucesivamente haciendo de la vida cristiana, de la cultura, una cultura cristianizada en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al buen servicio.
de buenas obras, que tiene que ser así, por la fe en Jesucristo, porque lo hizo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, ayúdanos a haber entendido esto de tu palabra. Es un desafío a nosotros de una forma grande, para que podamos nosotros, Señor, también al mismo tiempo poner en práctica lo que tú nos enseñas. Bendice a mis hermanos y que tu gracia y tu paz sea con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. La semana que viene, pues si Dios mediante, vamos a terminar entonces esta hermosa primera carta de Timoteo. Sigue la segunda carta de Timoteo. Gracias y paz a todos ustedes en su casa y con sus familias. Amén.